El viento cortaba como cuchillas sobre la colina 180, mezclando el gélido aire invernal con el aroma de la pólvora y el miedo. Era el 7 de febrero de 1951, y el capitán Louis Millet, un hombre de mirada acerada y voluntad de hierro, se encontraba agazapado al pie de aquella pendiente mortal, cerca del río Anne. La nieve ensuciada por el barro y la sangre se extendía como un tapiz cruel bajo sus botas. Frente a él, el silencio roto por los disparos le revelaba un escenario brutal, sus hombres atrapados bajo el fuego enemigo, sus esperanzas pendiendo de un hilo tan frágil como el alambre de las granadas que los soldados chinos sostenían en la cima. De pronto, el silencio se quebró. Un estallido, un eco que se multiplicó en la distancia, francotiradores. Las balas comenzaron a zumbear, trazando líneas de muerte en el aire. Uno de los pelotones quedó atrapado bajo el fuego enemigo, inmovilizado, como piezas de ajedrez bloqueadas en un tablero ensangrentado. Los soldados, acurrucados en defensa, comenzaron a despedirse en susurros de madres, esposas y novias que probablemente nunca volverían a ver. Pero Millet no era un hombre que se rindiera al fatalismo. Sin dudarlo, se movió con la rapidez de alguien que sabe que la indecisión mata. Corrió para apoyar al pelotón restante, reuniendo a los hombres en un instante. «Bayonetas listas», gritó con una voz que cortó el caos como un cuchillo. Era una orden que traía consigo ecos de otra época, cuando los combates se resolvían cuerpo a cuerpo, con el acero penetrando la carne. La colina 180 no era negociable. El éxito de la llamada Operación Rayo de Trueno dependía de ello. Entonces, como espectros surgidos de la neblina, los soldados chinos se revelaron en la cima. Sus siluetas se recortaban contra el cielo gris, inmóviles por un instante eterno, como si posaran para una macabra fotografía de guerra. Millet los observó, calculando cada movimiento, cada gesto. Y ahí estaban, sus manos buscando los cinturones, el destello metálico que solo podía significar una cosa: granadas. Una lluvia de destrucción aguardaba en sus dedos. Los pasadores fueron arrancados, las manos se alzaron, y en ese momento, Millet supo que el tiempo se había agotado. Mientras tanto, sus hombres esperaban, con el entrenamiento de las bayonetas nunca probado más allá de los manuales y los simulacros. La duda se extendía entre ellos como un virus. ¿Lideraría su capitán la carga o les ordenaría la retirada? Muchos se inclinaban por lo último. Era, después de todo, la opción más lógica. Pero la lógica no tenía cabida en aquella colina. La historia de Louis Millet no comenzó en Corea, ni siquiera en los campos de entrenamiento del ejército. Comenzó en un pequeño pueblo de Nueva Hampshire, en mayo de 1940. Un estudiante de último año de secundaria de Dartmouth se subió al podio en el Día de los Caídos, luciendo el uniforme de la Guardia Nacional. Tenía un mensaje: Europa estaba siendo aplastada por el puño de hierro de Adolf Hitler, y Estados Unidos no podría mantenerse al margen. «Estén preparados», dijo con la convicción de alguien que ya veía las sombras de la guerra cruzando el Atlántico. Millet no era un predicador sin causa. Apenas unos meses después, se alistó en el Cuerpo Aéreo del Ejército. En Lorry Field, en Denver, aprendió a manejar la ametralladora, perfeccionando su técnica con un enfoque que bordeaba la obsesión. Pero había un problema. El presidente Roosevelt, en un discurso reciente, había prometido que Estados Unidos no enviaría tropas a luchar en tierras extranjeras. Para Millet, aquellas palabras eran una barrera que no estaba dispuesto a aceptar. Impulsado por un deseo inquebrantable de servir, tomó una decisión audaz. Escapó a Canadá, dejando atrás su hogar para unirse al Regimiento Real de Artillería canadiense. Allí, encontró camaradas dispuestos a luchar por una causa que todavía parecía lejana para muchos. Cuando finalmente llegó a Inglaterra con sus nuevos compañeros, la guerra ya lo había transformado. Pero entonces, la historia dio un giro. Estados Unidos entró finalmente en la contienda, y Millet, fiel a sus raíces, regresó al ejército de su país. En la colina 180, aquella convicción que había moldeado su vida estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. La retirada no era una opción. Millet levantó su voz, rugiendo una orden que se clavó en los corazones de sus hombres como un estandarte: «¡Carguen!». Y cargaron.
En agosto de 1942, Louis Millet fue enviado a Irlanda, sumándose a la 27ª Artillería de Campo Blindada, parte de la Primera División Blindada. Sabía que lo inevitable estaba a la vuelta de la esquina, su papel en una de las campañas más arriesgadas de la guerra estaba por comenzar. En las primeras horas del 8 de noviembre de 1942, Millet y su unidad se preparaban para la invasión del norte de África. Su destino era Saint-Leu, un punto costero al norte de Orán, donde el Mediterráneo pronto se teñiría de humo y fuego. Mientras el batallón avanzaba, los cielos y mares estallaron en un caos violento. Desde los destructores, los hombres de la 6ª Infantería Blindada intentaban abrirse paso hacia Orán, pero las baterías navales francesas, aún leales al régimen de Vichy y sus amos del eje, los aguardaban con pólvora y precisión mortal. Uno de los destructores no tuvo suerte. Un impacto directo lo partió en dos, hundiéndolo en las aguas oscuras. Un batallón entero desapareció junto con el casco herido de aquel buque, víctimas de la furia de los cañones franceses de 75 milímetros. No muy lejos, Millet y su unidad enfrentaban su propia pesadilla. Un proyectil impactó cerca, desgarrando el blindaje de un semioruga cercano. El vehículo híbrido, mitad tanque y mitad transporte, quedó reducido a chatarra en cuestión de segundos. La explosión iluminó los rostros tensos de los soldados. Pero Millet no era de los que se paralizan. Impertérrito, tomó el mando y lideró a sus hombres a través de aquella tormenta de fuego. A pesar de las explosiones, la mayoría de su unidad consiguió alcanzar la orilla a salvo. Para dos desafortunados, el regreso a casa sería en bolsas para cadáveres. El triunfo en Saint-Leu fue breve. Apenas una semana después, llegaron nuevas órdenes, avanzar hacia Túnez. Pero la realidad golpeaba duro. El combustible escaseaba, los suministros eran un lujo y solo una fracción de la Primera División Blindada estaba en condiciones de moverse. Aquella fuerza reducida marchaba hacia lo desconocido, sin saber que la resistencia que encontrarían sería brutal. Al aproximarse a Medjezelbab, Millet asumió una posición crítica como artillero antitanque. Su arma era un cañón de 37 milímetros montado en un camión de 3/4 de tonelada. Sabía que aquello era prácticamente un suicidio. La delgada línea entre él y los tanques Panzer alemanes era tan frágil como la chapa de aquel camión. Y entonces llegaron. Los Panzer irrumpieron como bestias metálicas, desgarrando el frente estadounidense. Millet y su tripulación dispararon una andanada tras otra con su cañón, pero cada proyectil de 37 milímetros rebotaba inofensivamente contra la armadura de los tanques enemigos. Era como intentar detener una tormenta con un paraguas roto. Millet no retrocedió, aunque estaba claro que la batalla sería recordada no por victorias, sino por lecciones aprendidas en el filo de la derrota. Entonces, 20 tanques modelo M3 Le avanzaron como bestias torpes hacia el enemigo. Para Louis Millet, fue como observar un desfile de condenados. Aquellas máquinas de guerra, con sus cañones de 2 niveles que parecían una buena idea en los cuarteles, resultaron completamente inútiles frente al despiadado poder de fuego alemán. Uno tras otro, los tanques estadounidenses fueron desactivados o convertidos en antorchas metálicas, ardiendo bajo un cielo que parecía tan indiferente como el enemigo. La confusión no tardó en apoderarse del campo de batalla, el caos sembrando dudas en los corazones de los hombres. Pero Millet no era de los que se quedaban inmóviles viendo cómo todo se desmoronaba. Entre el rugido de los proyectiles y los gritos de los soldados, sus ojos captaron algo que congeló su respiración, un semioruga envuelto en llamas en el centro de la posición de su unidad. No era cualquier vehículo. Estaba cargado de municiones, y cada segundo que permanecía allí era una cuenta regresiva hacia el desastre. Millet tomó una decisión que pocos se atreverían siquiera a imaginar. En lugar de retroceder o buscar refugio, corrió hacia el vehículo en llamas. El calor era insoportable, una fuerza invisible que golpeaba su rostro y quemaba sus pulmones con cada respiración. Las llamas bailaban amenazantes, como si supieran que estaban a punto de devorar a su próxima víctima. Sin embargo, Millet no vaciló. Saltó al semioruga, agarró el volante con manos que seguramente sentían el ardor del metal al rojo vivo, y, en un acto de puro desafío al destino, condujo el vehículo lejos de su posición. Cada metro que avanzaba era un milagro,
cada segundo una victoria robada a la muerte. Sabía que en cualquier momento, una chispa podría convertirlo en cenizas junto con todo lo que transportaba. Pero no fue así. Millet logró alejar el semioruga lo suficiente, salvando no solo a sus hombres, sino también algo más valioso, la esperanza. En medio de un infierno de metal y fuego, había demostrado que el coraje no se mide por el tamaño de las armas, sino por la voluntad de enfrentar lo imposible. Apenas a tiempo, Millet saltó del vehículo. La explosión sacudió el aire del desierto detrás de él, una violenta sinfonía que marcaba el final de su arriesgada maniobra. Entre las llamas y el humo, su unidad, salvada de un destino incinerado, continuó la lucha. Pero no era más que un respiro efímero. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Las fuerzas estadounidenses, maltrechas y al borde del colapso, se retiraron hacia lo que esperaban sería un refugio seguro. No lo fue. Pronto, los hombres comenzaron a referirse al lugar con un nombre que encapsulaba su desesperación, el Valle de Stuka. Día tras día, los temidos bombarderos en picada alemanes, los Ju-87 Stuka, llenaron los cielos con su grito mecánico, trayendo consigo un castigo incesante. Millet y sus compañeros sobrevivían como podían, refugiándose en foxoles dispersos en las laderas polvorientas del valle, mientras el infierno caía del cielo. A principios de 1943, Millet volvió a encontrarse en el filo del combate. Esta vez, era el paso de Kasserine, en Túnez, donde la guerra parecía una bestia que nunca se saciaba. Desde Tebessa, su destreza con las ametralladoras, adquirida en su entrenamiento en Lori Field, se enfrentaría a la prueba definitiva. A bordo de un semioruga equipado con ametralladoras gemelas de calibre 50, Millet divisó un Messerschmitt M109 lanzándose en picado hacia su posición. El rugido del motor enemigo era una advertencia mortal. Millet no dudó. Apretó el gatillo, desatando una ráfaga de disparos que atravesaron el aire caliente. Los proyectiles impactaron de lleno, perforando el parabrisas y alcanzando al piloto. Los ojos de Millet siguieron al caza alemán mientras perdía el control, entrando en una espiral desquiciada que terminó con un estruendoso impacto contra el suelo. Era una victoria, pero una que llegaba teñida de la fría lógica del campo de batalla. Ese acto le valió un ascenso a cabo, una recompensa menor para un hombre acostumbrado a desafiar lo imposible. En Italia, después de un año de combate continuo, el sargento Millet recibió órdenes de reunirse con el teniente Crick en Nápoles. La conversación no fue agradable. Su historial con las fuerzas canadienses lo había alcanzado. Crick, con un tono reprobatorio y una mueca de desaprobación, soltó la sentencia: Sargento Millet, ayer fue sometido a consejo de guerra por deserción. Se le declaró culpable, se le multó con $52 y se le sentenció a 30 días de trabajos forzados. La indignación de Millet fue instantánea. Escribió una carta mordaz a su familia, dejando claras sus frustraciones. Pero la ironía parecía seguirlo como una sombra. Semanas después, fue ascendido a segundo teniente. Pasó el resto de la guerra en Italia, sirviendo como observador avanzado de artillería. Fue allí donde sus experiencias, su ascenso y su supervivencia se destilaron en un debate que tuvo con un capitán inglés. Millet recordaba con amargura cómo el oficial le explicó el papel de un líder, mostrar a los hombres cómo dar sus vidas por el rey y el país. Pero Millet no era de los que veían la guerra como una simple transacción patriótica. La respuesta de Millet fue tan directa como su carácter: pensé que era para mostrar a los hombres cómo luchar. Esa frase encapsulaba su filosofía, una en la que el liderazgo significaba mucho más que discursos patrióticos, era sobre el ejemplo en el campo, la acción en carne viva. Las potencias del eje habían sido derrotadas, pero la batalla personal de Millet apenas comenzaba. Con la Segunda Guerra Mundial cerrando su sangriento capítulo, el mundo se sumergía en una nueva pesadilla, la Guerra Fría. Y cuando la península coreana se encendió como un fósforo, fue allí donde Millet encontró su siguiente destino.
Era el frío 5 de diciembre de 1950. Louis Millet, aún recuperándose de una herida que le impedía caminar, fue asegurado al asiento trasero de un pequeño avión de observación Stinson L-5. A su lado iba el capitán James Lawrence, compartiendo el limitado espacio del fuselaje. El cielo sobre Corea era un lienzo helado. Mientras volaban sobre un campo cubierto de nieve, avistaron algo que captó su atención. Allí, en un arrozal más allá de las líneas enemigas, un Mustang F-51 yacía panza arriba, un piloto surafricano atrapado junto a los restos. El capitán John Davis necesitaba rescate, y Millet y Lawrence no eran de los que dejaban a un compañero atrás. El L-5 descendió, tocando tierra junto al Mustang destrozado. Sin dudar, Millet saltó del avión y cojeó hacia Davis, asegurándolo en el asiento trasero del Stinson. Mientras Millet hacía su trabajo bajo la amenaza constante del enemigo, las líneas chinas no tardaron en reaccionar. Una patrulla los avistó, y pronto las balas perforaban el aire, rebotando en el delgado metal del L-5. Millet, sin poder caminar correctamente, intentó subir al avión, pero no lo logró. Lawrence, con fuego enemigo rodeándolo, tuvo que tomar una decisión rápida. Con Davis a bordo, ejecutó un despegue arriesgado, esquivando las balas y llevando al piloto surafricano a un lugar seguro. Pero no podía dejar a Millet atrás. Tan pronto como Davis estuvo fuera de peligro, Lawrence regresó rugiendo hacia el lugar del incidente. Sin embargo, Millet no estaba. El suelo helado parecía tragárselo. Lawrence recorrió el cielo, buscando una señal, cualquier rastro de su camarada. Las sombras del atardecer se alargaban cuando finalmente divisó una figura tambaleante emergiendo entre la nieve y los restos. Millet había sobrevivido solo, una vez más, detrás de las líneas enemigas. De vuelta en el campamento, los pilotos surafricanos, agradecidos más allá de las palabras, le ofrecieron a Millet una botella de whisky. Una recompensa simbólica para un hombre que parecía desafiar la muerte a cada paso. Al transferirse a la infantería como comandante de la compañía, Millet no perdió tiempo en dejar su huella. Redefinió las tácticas de combate, asegurándose de que cada escuadrón tuviera 2 rifles automáticos Browning, esos Bars que podían cambiar el curso de una batalla. Y no solo eso, cada soldado ahora cargaba entre 4 y 6 granadas de mano, en lugar de las 2 estándar. Millet sabía que en la guerra, estar preparado no era suficiente, era necesario estar listo para lo inesperado. En aquel entonces, un documento chino cayó en manos de los estadounidenses, y su contenido encendió una chispa de indignación en Louis Millet. Las palabras rezumaban burla y desafío. Los soldados estadounidenses temían el combate cuerpo a cuerpo y, más aún, el filo del acero frío. Para Millet, aquello no era solo un insulto, sino un llamado a demostrar lo contrario. Decidido a cambiar esa percepción, dio una orden que resonó en cada rincón de su unidad. Desde ese día, cada fusilero mantendría su bayoneta fija al rifle semiautomático M1 en todo momento. Él mismo lideró con el ejemplo, reviviendo las lecciones de combate cuerpo a cuerpo aprendidas años atrás en su entrenamiento canadiense. En las marchas, no había espacio para la complacencia. Practicaban sin descanso, atacando fardos de paja con furia y lanzándose al lodo con determinación, perfeccionando la brutal danza que el combate cuerpo a cuerpo les exigiría tarde o temprano. La oportunidad de demostrar su preparación llegó el 7 de febrero de 1951. Millet, ahora capitán, lideraba a la compañía, compuesta por unos 100 hombres, en una misión que los llevaría a enfrentarse al enemigo en las empinadas laderas de la colina 180. Aquello formaba parte de la Operación Thunderbolt, una iniciativa ambiciosa destinada a romper el control enemigo en la región. El ascenso comenzó con el apoyo de 2 tanques blindados, los cuales se movían con cautela por el traicionero terreno. Los hombres avanzaban atentos, sus ojos escrutando cada sombra en busca del menor indicio de actividad enemiga. El plan inicial requería que la compañía G asegurara el flanco izquierdo, pero los imprevistos retrasaron su avance. Millet, siempre astuto, no iba a dejar que una brecha comprometiera su misión. Ordenó al tercer pelotón que permaneciera en reserva para cubrir aquel flanco vulnerable. La decisión resultaría crucial. Mientras el tercer pelotón vigilaba desde su posición, algo llamó su atención.
En la cima de la colina 180, un movimiento furtivo rompió la quietud. Aquello no era un espejismo ni el viento jugando con las ramas. Los ojos de los soldados confirmaron lo que Millet ya sospechaba: el enemigo estaba allí, esperando. Millet corrió hacia los vehículos blindados, donde las ametralladoras de gran calibre comenzaron a rugir como si fueran dragones desatados. El fuego ensordecedor de las armas calibre 50 desgarraba la quietud del aire, llenándolo con el estruendo metálico de la guerra. Mientras los tanques ofrecían un fuego de supresión inquebrantable, Millet regresó al pelotón que mantenía su posición en la carretera, dirigiéndose hacia el flanco izquierdo en el traicionero arrozal helado. Las bayonetas brillaban bajo el cielo gris, frías y letales, reflejando los destinos sombríos que oscurecían los rostros de los hombres. Sin titubear, cargaron al unísono, el suelo resbaladizo traicionando sus pasos, pero nunca su determinación. Los gritos de Millet cortaron como un cuchillo el rugido caótico de la batalla, galvanizando a sus hombres mientras avanzaban por el terreno hostil, sus voces uniéndose en una cacofonía de desafío y furia. El arrozal dio paso al pie de la colina 180, donde un terraplén prominente ofrecía un respiro momentáneo del implacable fuego enemigo. Pero aquel instante de alivio no duró mucho. Desde las alturas, esferas oscuras comenzaron a describir arcos en el cielo, aterrizando con impactos sordos y explosiones ensordecedoras. Las granadas chinas transformaron el terreno en un infierno de tierra y escombros que volaban en todas direcciones. Fue allí, en medio de aquel caos, donde Millet sintió el aguijón del enemigo. Un fragmento de metralla se incrustó en su espinilla, el dolor irradiando por su pierna como un recordatorio cruel de lo real que era todo aquello. Más tarde, recordaría el momento con un estoicismo casi desafiante: me dolió como el demonio, siendo la espinilla, pero no era nada grave. Y así, con el acero mordiendo su carne, Millet siguió liderando. Sus hombres avanzaron tras él, escalando el terraplén con una determinación que rozaba lo suicida. Cuando Millet alcanzó el punto medio, se detuvo un instante, girando para evaluar la situación. Lo que vio lo preocupó: la línea se había vuelto irregular. Algunos soldados, temerosos del combate cuerpo a cuerpo, se habían retrasado, disparando sus armas desde posiciones más seguras, incapaces de confiar plenamente en el filo frío de sus bayonetas. Desalentado, Millet sintió como una oleada de frustración lo atravesaba como un rayo. El caos amenazaba con consumir la cohesión de sus hombres, pero él no iba a permitirlo. Con gritos afilados como su propia bayoneta, volvió a ponerlos en acción, empujándolos a retomar el ritmo frenético de la batalla. En medio de aquel pandemonio, Jim Chang, un soldado coreano en la compañía de Millet, avistó movimiento enemigo a la izquierda. Con voz urgente pero contenida, preguntó: «Capitán, chinos, ¿yo disparo?». La respuesta de Millet fue un rugido que cortó el aire lleno de pólvora: «Por supuesto». Sin dudarlo, Chang abrió fuego, y sus disparos alcanzaron a varios soldados enemigos, eliminándolos de forma precisa y letal. Mientras sus hombres luchaban por mantener la ofensiva, Millet cargó hacia adelante con una ferocidad que parecía más instinto que razón. Su objetivo era claro: una tripulación enemiga manejando un rifle antitanque que amenazaba con detener su avance. En su mente se dibujó la posición de los enemigos como un diagrama preciso: un soldado en la punta, flanqueado por dos más a cada lado, formando una formación en V. Millet se centró en el artillero, un blanco que debía ser silenciado antes de que pudiera disparar. Sin perder tiempo, Millet se lanzó, su bayoneta destellando mientras se hundía en el pecho del artillero. El enemigo cayó al suelo como un muñeco desarticulado, silenciado de inmediato. Millet apenas registró el momento, su cuerpo ya moviéndose hacia el siguiente soldado. Uno de los flanqueadores intentó alcanzar su arma, probablemente una pistola ametralladora, pero fue demasiado lento. Millet, con la precisión de un depredador, apuñaló al hombre, su hoja perforándolo con una brutal eficiencia que hacía innecesarias las palabras. Entonces llegó el momento más visceral. El último soldado enemigo giró hacia él, su rostro una máscara de horror al darse cuenta de lo que se avecinaba. Millet, a horcajadas sobre una trinchera estrecha, dejó escapar un grito primitivo, más animal que humano. El sonido, cargado de furia y adrenalina, petrificó al enemigo,
quien permaneció congelado, su subfusil inútil en sus manos temblorosas. Millet no vaciló. Se lanzó hacia adelante una vez más, y su bayoneta atravesó la frente del soldado con una facilidad que lo sorprendió. Más tarde, recordaría ese instante con una mezcla de asombro y crudeza. Fue como atravesar una sandía. En el fondo de mi mente pensé, vaya, pensé que eran más duros que eso. Esto me demostró que cuando te enciendes, tienes una fuerza tremenda. La escena quedó grabada en la memoria de todos los que lo vieron, un hombre en el ápice de la brutalidad de la guerra, convertido en un emblema de la fuerza imparable que solo un líder determinado puede desplegar. Después de la batalla, cuando el estruendo de los disparos se desvaneció y la furia dejó paso al silencio, Millet sintió como la adrenalina se escurría de su cuerpo como agua en una grieta. La ferocidad de los momentos previos contrastaba brutalmente con el cansancio que ahora pesaba en sus huesos. Era el precio inevitable de la guerra, dar todo en el fragor del combate y luego enfrentar el abismo del agotamiento. Con la guerra de Corea relegada a los capítulos cerrados de la historia, las páginas del conflicto se volvían de nuevo, abriendo un escenario completamente distinto, la selva opresiva de Vietnam. Entre 1968 y 1970, el capitán Louis Millet operó en Laos como asesor del controvertido programa Fénix, un esfuerzo sombrío para cortar las raíces del Vietcong en pueblos y ciudades. Su misión era un juego de sombras, recolectar inteligencia, tender emboscadas y desarticular las redes de poder de los líderes insurgentes. Durante aquel periodo caótico, Millet se encontró cara a cara con una encrucijada moral. Patrullando una aldea montañosa, fue sorprendido por una escena que poco tenía que ver con los manuales de combate. 350 Montagnards, guerreros tribales desgastados por la batalla, lo rodearon. Eran hombres que el Vietcong había obligado a luchar, atrapados en un conflicto que no era suyo. Ahora, exhaustos y desesperados, suplicaban al jefe provincial que los dejara regresar a casa. Pero su comandante, un hombre llamado Arat Sin, estaba paralizado por el miedo. La posibilidad de ser arrestado si intentaba negociar lo mantenía inmóvil, incapaz de actuar. Fue en ese momento, bajo la mirada expectante de aquellos hombres atrapados entre la espada y la pared, cuando Millet tomó una decisión que no figuraba en ningún protocolo. Dio un paso adelante, ofreciendo su vida como moneda de cambio. Se presentó como rehén, garantizando el paso seguro de Arat Sin. La noticia se esparció entre los Montagnards como un rayo de esperanza. El guerrero americano decorado se convirtió en su seguro de vida, un escudo humano contra el filo implacable del Vietcong. Pero incluso la valentía tiene un precio, y aunque Millet fue liberado eventualmente, el destino de aquellos hombres no conoció clemencia. Años después, al norte consolidó su poder, los Montagnards fueron reunidos como ganado y ejecutados sin miramientos. La sombra de ese destino lo persiguió, dejando una herida que nunca se cerró. Millet, siempre un hombre de acción, enfrentó un dilema que lo atormentó el resto de su vida. Reflexionando, dijo con dolor, una vez en mi vida hice que la gente dejara de pelear y fuera libre, si los hubiera dejado seguir luchando, todavía estarían vivos hoy. En aquella jungla, Millet no solo enfrentó al enemigo, sino también a las incómodas verdades de la guerra. A veces, las decisiones heroicas llevan consigo una carga más pesada que cualquier medalla, y las victorias personales dejan cicatrices que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar. A lo largo de su carrera, Louis Millet acumuló una impresionante lista de honores militares: la Medalla de Honor, la Cruz de Servicio Distinguido, la Estrella de Plata, 2 Legiones del Mérito, 3 medallas de la Estrella de Bronce, 4 Corazones Púrpura y 3 medallas aéreas. Un desfile de medallas que hablaba de coraje, sacrificio y una vida entregada a la guerra. Pero en lo profundo de su ser, esas distinciones perdían su brillo. La guerra, con todo su estruendo y dolor, ya le había despojado de la idea de que una medalla pudiera redimir lo irremediable. Cuando llegó el momento de ser reconocido por sus esfuerzos en Vietnam, Millet, con la mirada más allá de las baratijas de metal y las ceremonias vacías, desechó el reconocimiento. Su corazón, ya agotado por los horrores vividos, no encontraba valor en los honores superficiales. Como dijo con una calma implacable, no aceptaría ninguna condecoración americana. No estaba allí para el reconocimiento personal, sino para ayudar a ganar la libertad de un pueblo.
En esas palabras se escondía una verdad que solo los que han vivido la brutalidad de la guerra conocen: la gloria no se mide en medallas, sino en la conciencia de haber hecho lo correcto, aunque el costo sea la misma vida. Millet no luchaba por la admiración de los demás, sino por un propósito mucho más grande y silencioso: la libertad de aquellos cuya lucha no estaba siendo escuchada. Y esa, en su fuero interno, era la única recompensa que realmente importaba. Este vídeo está bien, pero, si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.